¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Ok, se solucionó. Gracias, hermanos. Ya, ahora sí. Ok, bueno, hemos estado ya durante todo este año tratando este tema de las raíces hebreas del Nuevo Testamento y yo espero honestamente que a pesar de lo denso que es la temática en sí, nosotros podamos tener hoy día una mejor visión de lo que es el estudio del Nuevo Testamento en función de lo que hemos ido aprendiendo. Uno de los propósitos, o el propósito fundamental de este estudio es justamente manejar una conexión vital entre ambos testamentos, no ver la Biblia como dos bloques, digamos, que tienen algo que ver pero que no se complementan, todo lo contrario. Y eso obedece principalmente al hecho de que nosotros tenemos o venimos de una cultura católica romana donde el Antiguo Testamento no se considera en absoluto porque se considera el libro de los judíos o la Biblia de los judíos y se toma quizás en cuenta de repente el tema de los salmos como una forma dentro de la liturgia católica, los salmos responsoriales o algún tipo de canción al respecto. Pero básicamente nosotros, de hecho, la invención de esta separación Antiguo y Nuevo Testamento es de origen católico, nunca se vio así realmente en la Escritura. Pero no obstante eso también, este estudio de alguna manera resulta denso o ha resultado denso porque uno de los diagnósticos en general de las iglesias y de la iglesia cristiana en general es la poca relación que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos con el Antiguo Testamento. O sea, realmente lo consideramos que es denso, ¿no es cierto? Pero consideramos de alguna forma que toda nuestra teología proviene básicamente o casi exclusivamente del Nuevo Testamento. Y uno de los propósitos era justamente que nosotros nos diéramos cuenta de que necesitamos conocer el Antiguo Testamento porque de esa manera vamos a poder interpretar correctamente el Nuevo Testamento. De hecho, muchas de las malas interpretaciones que existen del Nuevo Testamento y de doctrinas que surgen de forma torcida acerca del Nuevo Testamento o de la Biblia, vienen de una interpretación que deja fuera lo que le antecede o la ley de precedencia de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. En Romanos 15:4 se expresa principalmente toda esta idea, o se resume de mejor manera, por supuesto, toda esta idea. No, está prendido. No, no se escucha. Lo voy a leer yo mientras se... Porque, ahí sí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya. Cuando Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, no se está refiriendo obviamente a sus cartas, no se está refiriendo a nada del Nuevo Testamento. De hecho, a esta altura, estas cartas todavía no tenían una circulación, digamos, masiva. Eran cartas que se escribían a iglesias en particular, en este caso a Roma. Y por lo tanto, cuando él dice lo que antes se escribió, se está refiriendo absolutamente a lo que es el Antiguo Testamento. Recuerde que, por ejemplo, la escena de los bereanos en el libro de los Hechos, cuando van a ver en la Escritura o nombran la Escritura como una forma de asegurarse de que lo que Pablo estaba enseñando tenía un sustento, como diríamos nosotros hoy día, bíblico. Se están refiriendo justamente al Antiguo Testamento. Entonces, esa conexión vital
es la que la iglesia en general, y no estoy hablando de nuestra congregación en particular, sino que la iglesia en general no tiene, y por eso es que existe, muchas veces, vuelvo a insistir, interpretaciones, algunas abiertamente malintencionadas o torcidas, y otras que son o que carecen de una buena, o no son buenas interpretaciones, básicamente por un concepto de ignorancia de esta otra parte, ¿ya? Que es fundamental. De hecho, no podemos, vuelvo a insistir, a entender bajo ningún punto de vista el libro de Apocalipsis, que resulta siempre como algo totalmente extraño incluso y difícil de interpretar para nosotros como cristianos, y es porque el libro de Apocalipsis trata casi exclusivamente con la semana 70 de Daniel, del profeta Daniel, que todavía no se cumple. Entonces, si no conocemos la profecía de las 70 semanas, si no conocemos el propósito de esto, si no conocemos, no podemos, si no tenemos o no estudiamos bajo la precedencia lo que significa tal o cual cosa, que son visiones, ¿no es cierto?, que las necesitamos interpretar a la luz de la Escritura. No podemos decir nosotros, no, es que yo creo que esto se debe referir a... No, la Biblia interpreta la Biblia, ¿ya? Y eso es básicamente el propósito. Salmo 119, 160, que es el versículo que usamos como iglesia, como lema, si se quiere. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ya. La suma de tu palabra es verdad, ¿no es cierto? Vale decir, nosotros no podemos hacer una doctrina de un versículo aislado, de un capítulo aislado, de una porción aislada, ¿ya? Sino que la doctrina se construye a partir de un hilo conductor de toda la Escritura, ¿ya? Entonces, esas son los dos versículos que sustentan el estudio que estamos haciendo hasta hoy. Ahora bien, ¿qué fue lo que propusimos como materias a tratar? Bueno, hablamos acerca de las generalidades, que vamos a tratar específicamente algunos aspectos sobre eso, pero lo primero que tuvimos que ver fue el origen del pueblo de Israel, porque la Biblia se trata de la historia, en resumen, de la historia de un pueblo, ¿ya? De un pueblo, de principio a fin. Y en Génesis 12, 1, 3 nos da y nos habla de ese inicio que es con el profeta o con el patriarca Abraham, ¿ya? Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ya, fíjense, llama a este hombre Abraham. Sabemos que viene de Ur de los Caldeos, que es el sur de lo que es hoy día parte de Irak, ¿no es cierto? Y atraviesa todo o gran parte del Medio Oriente, entra por el norte, se queda un tiempo en Harán, dice, y de ahí baja hacia Canaán. Entonces hay una promesa, dice, deja todo y pesca lo que tengas, estoy parafraseando por supuesto, y voy a hacer de ti, dice, una gran nación. Una gran nación, y a partir de esa nación bendeciré a todas las naciones de la tierra. Entonces, una gran nación, y a través de esa nación bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y habría una promesa, o sea, aquellos que bendijeran esa nación, que iba a traer bendición a todas las naciones. Entonces, la bendición a todas las naciones está arraigada a que la nación bendiga a la nación que la bendice. ¿Se entiende? Entonces, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Ya? Entonces, eso también es fundamental porque es parte de la promesa. Ahora, en Génesis 22, 1, 2, ya Abraham tuvo a Ismael con Agar, ¿no es cierto? Ismael ya es un joven,
y va a nacer el hijo de la promesa, Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó Ahí no va. Entonces, dice, llama a Abraham y le dice: anda al monte que te voy a mostrar, y aparece ahí ya el monte Moria, o el monte Moriah, que es el monte que posteriormente fue el monte del templo, y es hoy día el monte donde está, por ejemplo, todavía el muro de los lamentos. Es el monte donde Dios iba a establecer ese pacto con Abraham, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos interesa de acá? Que dice: toma a Isaac, tu hijo, y dice: tu único hijo. Sabemos que no era el único hijo, sino que estaba Ismael, pero ese concepto de único hijo es fundamental porque es a través de la simiente de Isaac que se continuaría la promesa. A Ismael no lo desecha, de hecho dice: lo voy a bendecir, 12 príncipes van a salir de él y todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Pero la promesa, y para Dios el único hijo desde el punto de vista de la promesa, es Isaac, continuaría con Isaac, ¿ya? Y eso va a dar origen al periodo de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael no, Isaac sí. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob sí, Esaú no. Pero Jacob va a tener 12 hijos, y esos 12 hijos sí van a entrar en el pacto. Y aquí va a empezar a formarse una familia, y después de una familia se va a formar un clan, y después de un clan van a formarse 12 tribus, y de esas 12 tribus se va a formar la nación de Israel, o el reino de Israel, ¿ya? Génesis 32, 27, 28. Todo esto es un resumen. Recuerde que vamos la próxima semana a comenzar con el estudio de las 7 fiestas del Señor, pero antes de comenzar necesitábamos hacer este resumen para poder también encajar esas 7 fiestas que no son fiestas judías, o solamente los judíos, las practican los judíos, ¿no es cierto? Pero dice: son las fiestas del Señor, y todas ellas son fiestas con relación al Mesías, por lo tanto también nosotros tenemos que conocerlas. Génesis 32, 27, 28. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya, entonces aquí se produce el cambio de nombre de Jacob, el usurpador, ¿no es cierto?, a Israel, que va a ser el nombre de la nación, del pueblo, aquí, Israel. Jacob no es sinónimo de Israel, Jacob es Israel, ¿ya? Pero no es que Jacob es Israel en el sentido de nombre, no, le dio un nuevo nombre. Ese nombre es Israel, el que pelea del lado de Dios, o con Dios, o a favor de Dios, ¿ya? Ahí se da origen al nombre del pueblo, al nombre de la nación. Por eso los 12 hijos de Israel son los que van a ser la base de esta nación, que formaría a partir de la promesa abrahámica, y a través de esta nación que se va a formar en el nieto de Abraham con el nombre de Israel, con 12 tribus inicialmente que van a dar origen a esa nación. Esa es la nación que bendeciría al resto de las naciones. Ahí se empezaría a cumplir el plan. ¿Pasó eso? No pasó. O pasó hasta cierto punto. Entonces, ahora, saltamos, vienen los hijos de Jacob, el cautiverio egipcio, ¿no es cierto? Después José es vendido, todo lo que eso significa, y llegamos al final de la vida de Jacob, y se va a producir la
bendición de Israel al nieto a su nieto, el hijo de José, llamado Efraín, que significa fructífero. Busquen Génesis 48. Es todo el capítulo, pero vamos a ver solamente algunas porciones. Al tiro. Génesis 48. Vamos a ver primero del versículo 1 al 5. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ya. ¿Qué está pasando acá? Jacob está por morir. José toma a sus hijos, que eran una mezcla de un israelita con una egipcia, Asenat, ¿no es cierto? Y va a ver a su padre. Su padre apenas se incorpora, pero le dice en el versículo 3, el Dios omnipotente que se me apareció en luz. ¿Qué ciudad es Luz? ¿Ah? ¿Qué ciudad es Luz? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Qué es más conocido? Betel, ¿no es cierto? Correcto. Entonces se le apareció en Betel. ¿Y cuál fue lo que? Y ahí le recuerda la promesa que le dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Ok? Está hablando de descendencia y tierra. Pero ahora hace algo extraño, porque dice el versículo 5: Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a ti, como a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Vale decir, lo que está haciendo aquí Jacob, que es Israel, adopta a sus nietos y los adopta como hijos. ¿Ya? Y dice, en vez de Rubén, que perdió la primogenitura, ¿se recuerdan por qué? Porque se involucró, ¿no es cierto?, con una de las concubinas de Jacob, su padre. Y Simeón, con Rubén, ¿no es cierto?, con Rubencito, fueron los que dejaron la crema con este lote de filisteo, ¿no es cierto?, que lo hicieron circuncidarse después, y mataron un montón. Entonces, perdieron derecho. Y él dice, a estos 2 los voy a bendecir como si fueran mis primogénitos. ¿Se entiende eso? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Entonces los va a adoptar. Ahora, está adoptando a 2 niños que son ya una mezcla de un israelita con un gentil, ¿no es cierto? O con un no israelita, digamos. Saltamos en el 48 al versículo 13 en adelante. 13 al 15. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él.
Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El 16 también. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Dice, acércamelo. Está medio ciego, ¿no es cierto? Y le acerca a Manasés y a Efraín. Y debía hacer supuestamente esto. La derecha para el primogénito, que iba a heredar el nombre y una serie de otras cosas que las vimos. Y el otro también iba a recibir una bendición, pero era una bendición menor. Pero ¿qué es lo que hace esto? ¿No es cierto? Del 17 al 20. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Hasta ahí. Fíjense lo que pasó. Cruza las manos y el menor, Efraín, dice, él va a ser, o de él, la traducción literal es, de él se formarán multitud de naciones. ¿Recuerdan la promesa a Abraham en el Génesis 12? Haré de ti una nación y a través de esa nación serán benditas todas las naciones. Ahora, ¿de dónde iban a salir todas esas naciones? De Efraín. Haré de él multitud de naciones. ¿Se va entendiendo? Entre Abraham y Jacob y este momento de bendición ya han pasado por lo menos 500 años. ¿Ya? Por lo menos 500 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La promesa abrámica, voy a ser un pueblo, formó el pueblo ¿con quién? Con Jacob, le cambia el nombre, ese pueblo se llama ahora Israel, 12 tribus. Los hijos del último o del anteúltimo, que es el último es Benjamín, José, tiene 2 hijos con una mujer egipcia, esos 2 hijos son adoptados como hijos y el menor de ellos, Efraín, que significa fructífero, su nombre, ¿ya? Va a ser el que va a recibir una bendición especial, va a recibir y heredar el nombre, por eso es que el norte se va a llamar la casa de Israel también. ¿Y qué va a pasar con eso? Él va a formar multitud de naciones, que eventualmente van a ser las naciones que la nación va a bendecir. ¿Se entiende? ¿Quién no entiende? Dice, voy a formar de ti una nación y voy a bendecir a todas las naciones. Pero esas todas naciones, ¿de dónde van a venir? De Efraín. De Efraín, multitud de naciones, o gentiles, Meloa Goín que se llama. ¿Ya? Ahora, quiero que veamos una cosa, para explicar por qué cruzó los brazos Jacob. ¿Ya? Esto es lo que se llama el pictograma del alefato hebreo. Se llama alefato porque es Aleph, Bet, ¿no es cierto? Alfa, beto, nosotros y los otros alfa, beto. Este es alefato. Cada letra del alfabeto hebreo, pictográficamente, esto es el paleohebreo. De hecho, los 10 mandamientos fueron escritos así, con estas letras, que eran
pictogramas. Pictogramas. ¿Ya? Un pictograma, por ejemplo, que espero que dure harto tiempo, si en una puerta de un baño sale una cabecita, un pelito y una faldita, suponemos que es un baño de mujer, ¿no es cierto? Entonces, hay una idea, baño de mujeres y todo un concepto, ahí entran solamente mujeres, no puede entrar un hombre, todo eso es un pictograma, ¿ok? Entonces, el pictograma estas son las letras nuevas o modernas de Israel o del hebreo, pero son, o sea, modernas entre comillas, estas son las letras que surgen después del alfabeto propiamente tal, cuando Israel se constituye como una nación, como un pueblo en el tiempo del rey David y toda esta cosa, ¿ya? Es de derecha a izquierda, son 22 y no tienen vocales las originales. ¿Pero por qué estamos viendo esto? Porque cada letra significa o significa un concepto. Y lo que hace Jacob es cruzar las manos, y esa es una marca, señal, pacto. Él ahí hace un pacto ¿con quién? Con Efraín. Ya está haciendo un pacto con los gentiles. Ya ese es el pacto con los gentiles, que después se va a ratificar, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo, que habla del nuevo pacto. Por eso es que la palabra nuevo es equivocada, porque es el pacto renovado en realidad. Y esta es la letra Tav. Así está en el palio. Era una cruz. ¿Ya? Señal, marca, pacto significa. Ahora, el palio hebreo es interesante porque el nombre de Dios es Yod Hei Bau Hei. ¿Cierto? Yod Hei Bau Hei. Eso es lo que se tradujo después como Jehová, como Yahvé, como lo que fuera. Y el la Yod significa brazo o mano. La Hei significa mira la mano abierta o levantada. La Bau significa un clavo o una estaca. Y la Hei, que significa la mano o mira la mano levantada. El nombre de Dios es mira el brazo con la mano abierta o levantada, mira el clavo en la mano abierta o levantada. Esto es extraordinario. Es el nombre de Dios y tiene toda relación con la cruz de Cristo. ¿Ya? Entonces esa es la importancia de conocer las letras hebreas, y ni siquiera estamos hablando de los números. Pero el palio hebreo, esto está disponible por si ustedes los quieren, ¿no es cierto? Porque es interesante ver todo esto, cómo se va, por ejemplo, la letra Nun, que aparece semilla, todo, es re importante porque muchas de las palabras que nosotros incluso hoy hablamos tienen relación con esto, lejana pero tiene. Entonces, el nombre de Dios, Yod Hei Bau Hei, ahí está, brazo, mano, y eso es el pictograma. Entonces, cuando Jacob cruza sus manos, está haciendo la señal de pacto. ¿Con quién? Con los gentiles. Él será multitud de naciones. Él será multitud de naciones. Génesis 48, 13 al 19, ya lo leímos. Ahora, siglos después, en el tiempo del cautiverio, Ezequiel 37. ¿Pregunta? ¿Qué quiere preguntar, joven? ¿Ven de allá atrás? ¿Por qué se sientan tan atrás? Nah. Ya.
No hemos dicho nada todavía, estamos hablando de el resumen. La conclusión de esto es que, de ahí lo voy a decir, porque si no me voy a adelantar mucho. Pero para allá va. Veamos Ezequiel 37, 15 y 28. Recuerden, esto no tiene que ver con genealogía humana, ¿ya? Aunque algunos quizás tengan parte de alguna genealogía humana, por ejemplo, muchos de los descendientes de españoles puede que sean sefardíes, no sé, pero ya esa es otra historia, pero no va por ahí el asunto. No va por ahí el asunto. Recuerde que nosotros somos circuncidados en el corazón, somos hijos de Dios, y quizás cuando el Señor restaure el reino, a lo mejor tú eras de la tribu de Rubén, yo era de la tribu de Manasés, no sé, pero eso escapa a nosotros y no es el tema. No es el tema. No se vayan a poner a sacar sangre, ay, soy de 15 al 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Pausa. Aquí ya estamos hablando, Ezequiel es un profeta del exilio. ¿De cuál exilio? Babilónico. Vale decir, ya hace 200 años antes, las tribus del norte fueron llevadas cautivas por los asirios, la dispersaron, la asimilaron y se perdieron. Por lo tanto, aquí estamos hablando solamente de la casa del sur, compuesta por Judá, Benjamín y Leví. Muy bien. De nuevo, Sergito, perdón. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo, escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces está diciendo, toma dos palos, uno para la casa de Judá y otro para la casa de Efraín, Israel, José. Cualquiera de esas tres, ¿ya? Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. El cruce, júntalo, no lo junta así. No existe ese, lo junta así. Está haciendo un pacto. ¿Ya? Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo... Pausa. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿cuál pueblo? Solamente los judíos. Solamente Judá. ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Pausa. ¿Recuerdan cuando la semana pasada vimos Hechos, cuando Jesús está con sus discípulos, Jesús ya resucitado, y qué es lo que le preguntan los discípulos? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? En la mente de los judíos siempre está la restauración del reino, el Reino Unido, las 12 tribus. Y Jesús le dice, no les corresponde a ustedes este tiempo, esta cosa así. Sí. Exacto. Ahí está. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones
con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya. Entonces, ese es para estudiarlo mucho tiempo, todo ese pasaje. Pero ¿qué es lo que está diciendo en resumen? Está hablando acerca de la restauración del reino. ¿Ya? La restauración del reino es cuando todas las tribus estén otra vez reunidas como una sola, nunca más como dos. ¿Ya? Entonces, este concepto es cuando existen los errores de tratar de buscar un concepto genealógico. No lo consideramos nosotros porque no tenemos forma de saberlo, pero Dios sí. Pero lo que sí es claro es que un día todas las tribus, el reino va a estar unido. Dice, mi siervo David, se está refiriendo a Jesús. Tendrán un solo pastor. Recuerda lo que dice Jesús, yo soy el buen pastor. Está hablando de un reino ya completamente restaurado para siempre. Y ese reino se llama, mi siervo Jacob, se llama Israel. Israel. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Apocalipsis 21. Uno al 3. Espera un poquito. Saltamos muchos siglos. Ya. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí ya pasó el milenio. El milenio es una restauración. También vamos a estar en Jerusalén y todo eso. Pero ahora estamos hablando de ya el estado eterno que se llama. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué dice Ezequiel 37, 26, 27? Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso se va a cumplir. Ahí está la restauración, pero ya está profetizado en Ezequiel. ¿Cómo puedo entender esta promesa si no conozco Ezequiel? ¿De dónde viene? Entonces, así, cada profecía, cada cosa que nosotros estudiamos, tiene su enseñanza previa. No puedo entender Apocalipsis si no entiendo Ezequiel, si no entiendo Daniel. ¿Ya? Entonces, hay una promesa de restauración. Cuando los discípulos le preguntan, ¿vas a restaurar el reino ahora? Y él le dice, no es el tiempo, pero va a llegar un tiempo. ¿En qué tiempo estamos ahora nosotros? En que los de la casa del sur regresaron a la tierra, pero no han regresado a Dios. Los de la casa del norte regresamos a Dios, pero no hemos regresado a la tierra. ¿Ya? Desde el punto de vista del concepto tierra, no estoy hablando del país, estoy hablando de estar, ese es el concepto, estar juntos, estar unidos. Porque recuerdan que la palabra sinagoga e iglesia son sinónimos. No es un concepto de institución. La iglesia no reemplazó a Israel, ni Israel reemplaza a la iglesia. La iglesia es
Israel. Es parte del pueblo de Dios. El nombre del pueblo de Dios no es la iglesia. El nombre del pueblo de Dios es Israel. ¿Significa eso que nosotros ahora nos vamos a volver judíos? No. Significa que entendamos que somos parte de un reino. De hecho, la ciudad de Jerusalén es eterna. Eterna. No va a existir Santiago de Chile, no va a existir Nueva York. No. La Nueva Jerusalén es la capital del reino. Nosotros ya no somos gentiles, nosotros somos parte del pueblo de Dios, de su pueblo. Somos parte de ¿qué? Siempre decimos, somos ciudadanos de ¿qué cosa? Del reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. Pero el pueblo que habita el reino de los cielos es el pueblo, su pueblo, Israel. En la Nueva Jerusalén hay 12 puertas y en cada una de esas puertas está el nombre de una de las tribus. Para entrar a esa Nueva Jerusalén tenemos que entrar por alguna de esas puertas. ¿Recuerdan el pasaje que dice que Dios tiene un nombre nuevo para ti, escrito en una piedrecita blanca? El nombre que tú tienes, el nombre que yo tengo, es el nombre que nos pusieron nuestros padres terrenales. Pero el nombre que nuestro Dios tiene para nosotros es el nombre eterno. El nombre eterno. Y ese nombre me va a decir también por cuál puerta voy a entrar. ¿Se entiende? Ese es el final de la historia. Ese es el final de la historia. Romanos 11:24. No estoy judaizando, ni estoy hablando de que no, ahora nosotros ni vamos a... Ni Sergito se va a dejar trencita. No puede. ¿Ah? ¿Qué? Claro. Eso es. Eso es. Vuelvo a insistir, no es algo de genética. Aunque cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir, tú eres de la tribu de Rubén. Sí. 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 Ya. Claro, pero es que por eso es que cuando adopta a Efraín, adopta a un mixto, no adopta, mete al pueblo ya a los gentiles. ¿Me entiendes? Un mixto, como Echeverría. No, nada que ver. ¿Estamos? Ahora, esto, vuelvo a insistir, es para entender el concepto de pueblo. No estoy hablando del moderno Estado de Israel, estoy hablando del reino de Dios. ¿Ya? Estoy hablando del reino de Dios. Cuando entendamos también, al final de todo esto, la parábola del hijo pródigo, nosotros representamos ese hijo que se perdió. Por eso Jesús dijo, vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no lo recibieron. Eso estaba escrito así. Se tenía que cumplir así. ¿Ya? El hijo pródigo es Efraín. Sí. Sí. Por eso es que el hijo que está en la casa nunca se fue, porque los judíos se llevaron cautivos a Babilonia, pero siguieron siendo judíos. Los dispersaron por todo el mundo y siguen siendo judíos el día de hoy. Por eso hablamos de la comunidad judía. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pausa, aquí se está refiriendo a los judíos. Recuerden que cuando habla de Israel en el tiempo ya de Jesús, el único Israel que existe en ese momento es como ahora. Solamente hay de la casa de Judá. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Momento, ¿qué fue lo que dijo? Haré un pueblo
y bendeciré a las naciones. Efraín va a ser multitud de naciones. Entonces, Judá, su transgresión permitió que nosotros fuéramos bendecidos. ¿Ya? Pero ¿cómo parte diciendo? El 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces no es que desecha a su pueblo, no ha desechado a Judá. No lo ha desechado, por supuesto que no. Pero este es el tiempo de Efraín. ¿Se entiende? No tengo idea. Como tribu, como tal, no tengo idea. Tiene que ser que sí. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Viste? Pausa. Está hablando de Judá. Permitió que negaran al Mesías. El Señor permitió que vivan con una venda, a pesar que no han renegado de Dios, pero están con una venda. Y los gentiles estamos todos, o saliendo de los gentiles, porque ya no somos gentiles, salimos de los gentiles. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que un día va a ser restaurado la casa de Judá. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pausa. ¿Qué está haciendo acá? Está diciendo, las ramas de Judá las desgajé, no todas, porque no nos olvidemos que la primera iglesia era judía y Jesús es judío. Las desgajó y empezó a injertar olivo silvestre, o sea, nosotros. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, una de las enseñanzas más heréticas que la iglesia, en la que la iglesia puede caer, es decir, la iglesia reemplazó a Israel, Israel ya no tiene parte en este plan, ahora es solo la iglesia. Eso es desconocer totalmente, porque la iglesia no reemplaza a Israel, la iglesia es parte del reino de Israel. ¿Ya? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por la fe fuimos injertados. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Y vaya que ha sido severo Dios con Judá a lo largo de los siglos. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ya. ¿Dios qué hizo?
sacó las ramas de Judá, las soltó, nos injertó a nosotros, olivos silvestres. Cuando nos injertaron, muchos dijeron, esto ya no va más. Y Dios le dice, no te jactes, porque Dios va a volver a injertarlo, porque Él va a restaurar el reino. No nos injertó a nosotros para desechar a los otros, desgajó a los otros para injertarnos a nosotros, pero en el futuro va a volver a injertarlos a ellos en ese mismo olivo. Ya no serán dos reinos, será uno solo, ya no serán dos, sino que será un solo reino y habrá un solo pastor. ¿Ya? Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya, primero que dice, acuérdense ustedes, gentiles, en cuanto a la carne ya era, por supuesto, porque nosotros no somos circuncidados en la carne, sino que somos circuncidados en el corazón. Pero antes éramos llamados incircuncisos, ¿por quiénes? Por los de la circuncisión. Los judíos nos llamaban hasta el día de hoy incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Momento, ¿de qué ciudadanía estábamos alejados? De la de Israel, ¿no es cierto? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Pausa, ¿estábamos lejos de qué? De la ciudadanía de Israel. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo fuimos incorporados nosotros? ¿Por genealogía? No, por la sangre de Cristo. Pero somos parte del reino de Israel, no del moderno Estado de Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, cuando aquí está hablando de ambos pueblos, cuando está hablando de dos reinos, ¿de qué está hablando siempre? De Judá y de Efraín. Judá y Efraín. ¿Ya? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, falta que esa reconciliación llegue a Judá. Ya nosotros estamos reconciliados con Dios. Ellos no están reconciliados con Dios, pero estarán reconciliados con Dios. Serán otra vez injertados. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos gentiles, salimos de los gentiles, ahora nuestra ciudadanía es celestial y el reino al que pertenecemos es el reino de Dios, y cuando está hablando del reino de Dios se está refiriendo a su reino, y su reino está compuesto y se llama Israel. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya. Entonces todo eso explica
nuestra ciudadanía. Vuelvo a insistir, no se está refiriendo al moderno Estado de Israel, donde hoy día están los judíos, los de la casa del sur, que están con un velo. Pero ¿cuándo les va a sacar ese velo el Señor? En la tribulación. En este momento, la masa mayoritaria de los que están siendo injertados no vienen de la casa del sur, ¿ya? Aunque hay algunos que sí están siendo de la casa del sur, hay judíos que se convierten también, pero hoy es el tiempo de los gentiles, dice, de que los gentiles salgan y entren al reino. Cuando los gentiles seamos sacados, se va a invertir la proporción. Van a ser mayoritariamente los judíos que vuelvan a Jesús, a Dios por medio de Jesús, el Mesías, y también los gentiles, pero en menor cantidad, o salir de los gentiles en menor cantidad. La mayor cantidad de gentiles vamos a salir o salimos en esta época, hasta el momento del arrebatamiento. ¿Ya? Y ahí les va a ser quitado el velo. ¿Ok? ¿Estamos? Pregunta. La próxima semana vamos a comenzar a ver las fiestas del Señor, pero necesitaba tener este recordatorio de dónde venimos. No, porque por eso leímos Apocalipsis 21, porque es ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le tiene promesas guardadas para vosotros en los cielos. Las promesas del reino están cuando el reino se restaure, no ahora. El reino no está restaurado ahora, ¿ya? Y eso es una cosa herética porque está hablando de situaciones con individuos. Dios le prometió a Salomón una sabiduría X y le prometió riquezas a Salomón, no a mí. Si yo quisiera aplicar todo lo que pasa a los individuos en el Antiguo Testamento, tendría que aplicarme lo de Job, la lepra de Naamán y todas esas cuestiones también, pero a nadie le gusta. Es como los adventistas que no comen chancho pero no se circuncidan. YWHY. Ahí. Ese. Hay en el Museo de Israel, en el Museo de Jerusalén, hay una piedra que tiene parte de la inscripción de los 10 mandamientos en paleohebreo, que se calcula que eso es paleohebreo. Eso, cada una de estas. Que es esto, esta es la Aleph, la cabeza de toro, la Bet, la Gimel, el Dalet. Cada una de esas tiene así se escribían antiguamente, la Tab, todas, símbolo, claro. Esta era la escritura típica de la antigüedad, los egipcios, los asirios, todos tenían una escritura pictográfica, o sea, significaban cosas y representaban cosas, ¿ya? Claro, apunta completamente a Cristo, completamente a Cristo. Por eso es que Jesús cuando decía yo soy, está diciendo Yahweh, está hablando Él con nombre propio. A su muerte en la cruz, claro. El Dios de Israel. Y,
No sé si vamos a hablar. Capaz que sea una comunicación mental. Sí. Ya. Pero una buena pregunta. Como qué idioma hablaban Adán y Eva. Ya. Pero sí, vamos a hablar, nos vamos a comunicar. Vamos a cantar. Vamos a trabajar. ¿Ah? Según el cuerpo glorificado de Jesús, comió. Es que no vamos a vivir en el cielo siempre. El cielo es una estación. Nuestro destino final es tierra nueva, cielos nuevos, la nueva Jerusalén, como capital. El cielo es la morada de Dios. Ya, oremos. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Gracias por tu palabra. Y gracias por permitirnos ser tu pueblo, Padre, por pura gracia. No hay jactancia en cada uno de nosotros. No debería de haberla, Padre. Permite ser agradecidos, permite que tengamos siempre disposición y permite que nuestro amor a ti se refleje viviendo en santidad, estando en comunión contigo, buscando en tu palabra, orando, congregándonos, estando en tus negocios y agradarte, servirte y obedecerte siempre, Padre Celestial. Siempre pone eso en nuestros corazones y derriba todo aquello que no te agrada para que podamos ser un pueblo agradable delante de tus ojos. Obra por medio de tu Espíritu Santo y dejamos esta oración delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.